Ahora, Hola, bueno, ¿qué ahora tal? sí. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas, Semiranis y Muchas gracias. Seminaris. Y nada, quería presentar un poco también el proyecto, que bueno, es una iniciativa que hemos creado a partir de Media Lab Prado durante el confinamiento. Somos un grupo de mujeres multidisciplinar que empezamos con esto pues con un programa que se llamaba De 0 a 99. Es una comunidad de aprendizaje intergeneracional y nació un poco este proyecto para promover y dar difusión pues a artistas, a promotores culturales y para promover pues el arte y la educación siempre enfocado a medio ambiente y a género. Hoy es un placer tenerte aquí. La verdad, eres nuestra primera invitada. Esperamos que poco a poco vayamos pues, generando más contenido. Y nada, te voy a presentar un poco Vale, y cualquier cosa añades. Pero bueno, Semiramis González ha trabajado como comisaria, es historiadora del arte, eres directora de Jazz Mad, que es un festival de arte en Madrid y bueno, también hay en Lisboa, en la si no Feria me de Arte confundo. Contemporáneo, sí. Sí. Y bueno, pues siempre se te conoce como una promotora del feminismo también, ¿no? Porque todas las exposiciones que has comisariado y bueno, pues todos los eventos, investigaciones tienen mucho de género y ¿no? de respuesta social también ante situaciones. Entonces, Sí. quería un poco empezar esto como qué opinas, ¿no? Preguntarte qué es para ti el feminismo. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Yo encantada, la verdad, de ser Gracias. la primera invitada y de dar voz, ¿no? A este proyecto que yo creo que es súper importante porque yo sí que creo que de verdad a partir de ahora, antes también, pero especialmente a partir de ahora, todos los proyectos que sean colectivos y pensar el futuro de una manera más igualitaria y más respetuosa con todas las especies, el planeta y los seres humanos, yo creo que son cosas que a futuro son por donde tienen que ir las cosas, ¿no? Y de alguna manera yo es lo que intento plasmar en mis proyectos como feminista, ¿no? Pues definir el feminismo es complicado porque es una cosa como compleja, ¿no? Pero bueno, para mí el feminismo sobre todo tiene que ver con la toma de conciencia bueno, la desigualdad que existe, bueno, en este caso para las mujeres, ¿no? Dentro de un sistema global que es patriarcal y que entonces supone que las mujeres sean sujetos pues oprimidos, explotados, bueno, pues por, los otros sujetos, ¿no? Por los varones. No solo por los varones en un sentido amplio, sino por los varones en un sentido dentro de un sistema patriarcal en el cual uno de los géneros tiene más privilegios que el otro, ¿no? Y yo me gusta mucho esa frase de Simone de Beauvoir de que el feminismo es vivir individualmente y luchar colectivamente, ¿no? Al final es algo que una imprime en toda su vida, en toda su forma de ver el mundo, de abordar, pues desde las exposiciones, pero si me dedicase a otra cosa, pues a todo aquello que una hace, pero a la vez con la conciencia de que lo que hace tiene que ver con un tejido más amplio, que es pues la globalidad de las mujeres y bueno, y un sistema que va más allá del contexto local, nacional o incluso del propio país, ¿no? Sino que el feminismo es internacional, es global y de alguna manera nos implica a todas y a todos. Es decir, la lucha tiene que ver con frenar esa desigualdad y acabar con esa desigualdad hacia las mujeres, pero necesariamente implica a todos los seres humanos. Totalmente. Sí, justamente lo que dices de los hombres, ¿no? Que muchas veces también, ahora que hemos creado la plataforma, justamente habían algunos hombres que nos preguntaban, pero es solo de mujeres, es como no, habrá participantes también, ¿no? Y hombres que tienen mucho que decir y que sí que acompañan esta causa porque la ven esencial para el desarrollo, ¿no? De todos. Mm. Quería preguntarte también, ahora que ha pasado, bueno, todo este confinamiento, esta crisis en la que hemos vivido durante casi 3 meses en España encerrados, ha sido, yo creo, un choque y esto pues determina una crisis bastante fuerte a nivel económico. Entonces, bueno, tú vienes de una generación también de otra crisis, que fue la del 2008. Sí. Me interesa un poco saber también qué herramientas, ¿no? y qué buenas prácticas, digamos, tuviste a la hora de enfrentar, ¿no? pues como tu carrera profesional como comisaria y como historiadora del arte y quizás si hay alguna buena práctica que sacaste de todo eso que pueda ayudar también pues, a personas
más jóvenes emprendedoras, ¿no? que se dediquen al mundo del arte? Pues yo creo, lo hablaba el otro día con Adonai Bermúdez, que es también un comisario español, y somos eso, una generación que ya nacimos, entre comillas, profesionalmente con nada. Es decir, eso ya me lo dijo en su momento Fernando Castro cuando me daba clase, bueno, en el máster que hice en el Reina, es verdad, fuimos una generación que salimos como al mundo laboral después de aquella opulencia que a mí no me tocó vivir, pero bueno, de la que se venía de antes, en la que había presupuesto para todo y se podían hacer muchas cosas. Entonces yo creo que ha sido una carrera de buscarse realmente pues la vida de una manera en la que empiezas a colaborar. Por eso yo creo mucho en lo que tiene que ver con los tejidos comunitarios, de colaboración, pues de hacer redes con otros profesionales, porque al final un poco a mí es lo que me ha funcionado. Es decir, yo me acuerdo entonces que yo empecé a crear un blog, que ya había blogs, ahora mismo yo creo que sería lo que son Instagram o las redes sociales, ¿no? Y pues a escribir exposiciones que iba a ver, a entrevistar a artistas que me interesaban. Claro, un blog en el que por supuesto yo no ganaba ningún dinero, era, bueno, pues yo escribía, pero bueno, eso me fue de alguna manera poniendo en contacto con Nutriendo. artistas, claro, con espacios, con galerías, con museos, y así de alguna manera ir tejiendo una especie de red de gente que te iba conociendo a ti, que de repente te podía llamar para cosas a futuro. Y bueno, era un poquito ir haciendo, digamos, como modo hormiguita, ¿no? Yo sí que creo que es una cosa que no hay que perder de vista y que yo sigo defendiendo totalmente, que es pues eso, esas redes que hay, pues ahora sale una convocatoria para el puesto de no sé qué museo y entonces yo me acuerdo de no sé quién, o sea, esta cosa como de la colaboración, yo creo que estamos muy mal enseñados y tenemos mucho esa idea de la competitividad, que es una cosa como muy neoliberal y desde luego muy negativa, y yo creo que más que la competitividad tiene que trabajarse desde la colaboración, es decir, a mí me viene bien que a mí me vaya bien, pero probablemente también me vaya bien que la gente con la que yo trabajo, otros comisarios, otras artistas, etcétera, también les vaya bien, ¿no? Esto es una red. Somos un sector muy pequeñito, aunque no lo parezca, somos un sector, Sí. el del arte contemporáneo español, en fin, que no somos excesivamente muchos y yo creo que en la medida de lo posible que todo el mundo colabore, que todo el mundo cumpla buenas prácticas, pues nos facilita al final que todo el sistema responda. Es decir, lo mismo que hay asociaciones como el IAC o como MAP que han tenido que pinchar a las instituciones para que hagan las cosas de determinada manera, ha facilitado que ahora las cosas, si se hacen de la manera equivocada, eso se denuncie, ¿no? Eso desde el feminismo lo conocemos mucho, ¿no? La potencia que tiene el asociacionismo y el hacer grupo para hacer presión. Claro, totalmente. Y justamente respecto a esto que dices, como que crees que ahora las redes sociales, me imagino, ¿no? Pues es como un punto a favor respecto a toda la difusión, a todo este networking, ¿no? que se genera entre artistas y, bueno, entre comisarios, etcétera, o gestores culturales. O sea, que sí que realmente está, quizá respecto a la crisis del 2008, sí que hay un cambio que es realmente positivo, ¿no? Claro, mira, yo siempre pienso, porque yo soy de llevar las cosas muy a la práctica. Es decir, hay quien odia las redes y son la hecatombe, en fin. Yo es que ni soy excesivamente positiva ni soy catastrofista. Pero sí que creo, honestamente, que si yo me hubiera licenciado 10 años antes, donde los medios solo eran los medios en papel, donde los críticos de arte eran los que había, porque los espacios en el papel son los que hay, probablemente yo no hubiera tenido la carrera que tengo, ni yo, ni mucha otra gente. Entonces, las redes sociales nos posibilitan, las redes sociales y todo lo digital nos ha posibilitado tener otras voces o presentar otras voces o por lo menos emitir otras voces, ¿no? Y otros discursos. Entonces, eso me parece positivo. ¿Cómo se usen o no? Que por supuesto se pueden usar de manera muy negativa, pues sí, pero también eso ha Bien. facilitado que se hagan, pues en el feminismo mismamente, que los mensajes sean mucho más globales, o lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con toda la respuesta contra el racismo, ¿no? Pues por supuesto que era algo global, lo que pasa que ahora es mucho más inmediato y esos mensajes antes probablemente estaban mucho más pues intercedidos por 4 o 5 canales que eran los que había. Totalmente. Sí, bueno, sobre las exposiciones que haces, luego vamos a hablarlo, pero sí que hay alguna que tiene muchísimo que ver también con afrodescendencia, ¿no? Y como con temas relacionados que también son de actualidad ahora. Pero quería preguntarte sobre la feria en Madrid de arte contemporáneo que haces, Jazzmat. Bueno, la última edición fue sobre feminismo, sostenibilidad y medio ambiente. Entonces quería como saber un poco
cuando elegiste estas premisas, ¿no? Para una feria de arte tan importante, ¿cuál era la motivación de incentivar ¿no? estas temáticas en esa feria y cómo funcionaron y qué cosas crees que funcionaron y que no funcionaron? Porque me imagino que habrá más ediciones y no sé si queréis llevarlas por esas ramas de medio ambiente o género o quizás eran otras, ¿no? Pero... Sí, yo realmente cuando yo entré en Jazzmat, que estuvimos como doble dirección, Daniel Silvo y yo, si no me equivoco, creo que fueron 3 años, es que como luego hicimos Lisboa, no sé si fueron 3 de Madrid y 3 de Lisboa, pero bueno, había cosas que teníamos en mente. Lo que pasa que ya cuando él se va y yo me quedo, también yo ahí aprovecho la coyuntura para, al final, yo creo que como en la feria, como en cualquier otro contexto, cuando a mí me llaman para trabajar, saben el bagaje con el que me llaman, es decir, yo voy a defender posiciones feministas y cuando digo feministas, ahí embarco todo lo que tiene que ver con posiciones de cuestionamiento, por supuesto, de lo que tiene que ver con el racismo, de lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Yo creo que el feminismo engloba todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, una feria de arte, que al final una feria de arte es un contexto que es el mercado del arte, ¿no? La venta de obras de arte, la venta de las obras de los artistas a través de las galerías, etcétera, es que necesariamente tiene que estar hablando de estas cosas. Tampoco somos la primera feria que lo ha hecho, porque yo recuerdo que Art Basel el año pasado, que es Art Basel, que es la feria más importante del mundo, ya tenía en la sección de projects, no me acuerdo cómo se llama la sección donde tienen, bueno, donde tienen las instalaciones, ya había muchas obras que hablaban del Me Too, había muchas obras que hablaban bueno, de la crisis climática, ¿no? O sea, realmente en el fondo son temas que están ocurriendo en el mundo y el arte, desde luego, no puede vivir ajeno a ellos y desde luego lo que no puede vivir es el mercado. Entonces la respuesta, vamos, yo tenía muy claro que la línea tenía que ser esa y que la línea tiene que ser esa. No es que vaya a ser solo esa, porque probablemente también pues incorporemos cosas que tengan que ver, pues no lo sé, imagínate, fotografía, dibujo, etcétera, pero eso tiene que ser algo transversal. El feminismo no tiene que ser un tema, tiene que ser algo transversal que evapore o que sea vaporoso a todo lo que hagamos en el trabajo artístico, en mi caso desde el comisariado, desde la gestión, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta fue muy positiva, la verdad que yo creo que gustó, sorprendió, pero bueno, a mí me sorprende que sorprenda realmente, porque es algo que necesariamente debería estar en cualquier discurso, ¿no? O sea, el feminismo y la posición política, porque bueno, estamos viendo y más que nunca ahora que lo que hace falta son, y desde el arte, hablar de las problemáticas que nos afectan a todas como mujeres, pues bueno, y a las ferias, y a las artistas mujeres, y a las gestoras, etcétera. Justamente me parece interesante y respecto a eso, justo cómo crees que se enfrenta, bueno, los retos que se enfrenta la mujer, una mujer comisaria como tú, pero también artistas, mujeres, cómo se enfrentan en el mundo del arte justo a esta, digamos, represión que suena muy fuerte, pero realmente no hay que olvidarse que si existe el feminismo es porque es necesario y que, pues bueno, pues no, sustancialmente la mujer no tiene los mismos privilegios que muchos hombres. ¿Qué retos crees que tienes, que has encontrado tú y problemáticas, digamos, y también las artistas, que me imagino que tendrás muchas compañeras y amigas? Sí, yo creo que una de las, bueno, de los epítomes en este caso ha sido la creación en 2009 de la asociación MAP, ¿no? De Mujeres en las Artes Visuales, después de unas jornadas, yo entonces todavía estaba en carrera, pero bueno, es un poco la historia, ¿no? Unas jornadas que había organizado Rocío de la Villa y precisamente por la confluencia de toda la gente en esas jornadas se decide crear la asociación que desde entonces, ya más de 10 años, ha sido la que se encarga de elaborar informes sobre cuántas directoras hay en los museos, cuántas exposiciones individuales se hacen en los grandes museos de arte contemporáneo español, de mujeres artistas, en las colectivas cuántas mujeres hay, cuántas compras en las adquisiciones de esas partidas se destinan a compra de mujeres artistas y cuántas no, ¿no? Y esa es una labor, yo tengo que decir, que es absolutamente altruista. Es decir, en una asociación la gente está por activismo, no, nadie cobra nada, y eso siempre yo me parece encomiable vamos, y a resaltar. Y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? Que cuando de repente existe una asociación y existe una mirada con perspectiva de género, te das cuenta de que efectivamente hay que analizar muy bien cuáles son las circunstancias, porque, y más en las que estamos actualmente, ¿no? Toda la precariedad y la desigualdad que estamos viendo tiene siempre un rasgo femenino. Yo, vamos, no tengo el dato aquí, pero estoy absolutamente convencida que el ingreso mínimo vital
no sé si por lo menos el 60% de las que lo vayan a cobrar son mujeres. Y además mujeres, en muchos casos, monomarentales, con hijos a cargo. O sea, y eso dentro del arte se traduce también. O sea, necesariamente hay una desigualdad ya en un sistema tan precarizado como el nuestro, en el que ni siquiera me parece que es solamente el 15% de los y las artistas viven de su trabajo artístico, pues no sé cuántas de esas son mujeres, que me imagino que pueden ser pues un 5%, ¿no? Pues Sí. añadiendo eso, que sean mujeres, que en determinado momento de su carrera tengan hijos. Yo, en mi caso, yo que tengo 32 años, es una cosa que estoy todo el tiempo dándole vueltas, ¿no? De, bueno, yo he hecho muchas cosas, he tenido muchos proyectos, me llaman de muchas cosas. No quiero decir tengo suerte porque nunca creo que sea una cosa de suerte, sino de constancia, pero De bueno, trabajo. me ha ido bien. Pero claro, también el límite de, bueno, tengo 32, ¿qué pasa si decido dentro de 4 años tener o no tener hijos? ¿Qué pasará en vez de con 32 con 42? O sea, lo que es el techo de cristal. Y eso en el sistema del arte pues también ocurre para las gestoras y para las comisarias, ¿cómo no va a ocurrir para las artistas, ¿no? O sea que yo creo que esta mañana hablaba con una persona que están trabajando en las medidas que quieren impulsar en cultura, en la mesa de reconstrucción que está haciendo, bueno, que se están haciendo desde el gobierno, y yo le decía lo importante que es tener siempre esa perspectiva de género presente. Es decir, es muy importante que la cultura sea un eje central en la reconstrucción y tengamos muy en cuenta también las dificultades pues, que van a tener las mujeres como galeristas, las mujeres como artistas, las mujeres como, bueno, la precariedad en la que de por sí ya estamos, ¿no? Sí, justamente leí un artículo tuyo porque es verdad que escribes un montón y se pueden encontrar muy fácilmente en internet sobre la memoria patriarcal, ¿no? Digamos, era respecto a eso, como esa idea también, no solamente ya de todas estas situaciones pues biológicas en el caso de tener que ser madre, ¿no? De tener la posibilidad, sino también como esta memoria, creo que leí algo así como cuando preguntadle a una persona cuando sale de un museo Claro. 5 artistas masculinos que ha visto y 5 artistas mujeres, ¿no? Y como que digamos que sí que hasta que realmente eso no se consolide en respuestas por parte de los espectadores, ¿no? Del público de los museos claras, es verdad que se ve una diferencia muy grande y como sí que es verdad que estamos acostumbrados a esas grandes referencias de hombres, pero las mujeres, por ejemplo, pueden dar a luz y es ese olvido, ¿no? Como que cuántos años toma de repente la maternidad, cómo luego se vuelve a meter dentro del ciclo, del circuito, ¿no? Pues económico, social y artístico, ¿no? Que como decías es pequeño, pero además tiene pues este incremento. Y bueno, eso me parece interesante también y hablabas también como de precariedad. Y sí es verdad que, bueno, a veces mucho el arte es como el amor al arte también, ¿no? Como que todos respiramos arte y yo creo que la gente que se dedica a ello lo hace un poco por amor, por inquietudes y es muy personal, ¿no? Entonces me gustaría también como preguntarte, hay muchos jóvenes que se presentan a convocatorias y bueno, hay muchas convocatorias, por ejemplo, pues a ver, a veces sí se dan ayudas a muchos tipos, pero sí que es verdad que existe una precariedad, ¿verdad? No, sobre muchas ferias, etcétera. Entonces, Claro, no sé qué medidas como crees que se podrían tomar para profesionalizar este ámbito, ¿no? El artístico. yo creo que también además las ayudas son, bueno, cada ayuda es un mundo, ¿no? O sea, no es lo mismo una ayuda a una producción, que lo que hacen es pues pagar una producción de una obra, una beca, pues una beca para irse a una residencia en el extranjero, por ejemplo, un premio, que un premio puede ser un premio a adquisición, es decir, un premio a una obra o un premio a una carrera, pues los premios nacionales, ¿no? Entonces, claro, cada uno de las, digamos, de estas convocatorias, porque son muy amplias, cada una es un mundo y también cada una depende de quién la organice. Es decir, pues no sé, me imagino que no es lo mismo ser el Ministerio de Cultura que ser una fundación pequeña local, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay asociaciones como decía antes IAC, ¿no? Que han promovido siempre el código de buenas prácticas, donde pues los artistas cobren por exponer sus obras, bueno, pues y yo creo que son cosas que, como digo, en algunos casos todavía no se hacen y en la mayor parte sí, porque si no se hacen, hay un grupo, hay unas asociaciones que bueno, ponen el dedo en la llaga de esto no se puede hacer, ¿no?
Pero bueno, yo creo que cada vez más, por lo menos yo en las últimas exposiciones que he hecho en museos pues La Laboral, en el IAC Pablo Serrano, en el MUBIM en Valencia, eh, los artistas, en este caso las artistas, cobraban sus honorarios, además había un dinero para la producción en los casos en los que hubiera que producir una obra. O sea, son casos distintos, ¿no? Porque no es lo mismo que tú tengas una obra producida, pues como en mi caso en la exposición de La Laboral, creo que todas estaban producidas menos una, y pedirla el alquiler de esa obra durante el tiempo que dure la exposición y pagar esos honorarios durante el tiempo que esa obra esté no disponible, digamos, ¿no? A tener que hacer una obra y además cobrar honorarios a cada caso es muy distinto, pero efectivamente yo creo que cada vez se va más a tener en cuenta, y yo creo que es algo que no hay que olvidar, sobre todo con una crisis como la que vamos a pasar, ¿no? Olvidar nunca las buenas prácticas. O sea, todo lo conseguido, lo que no podemos hacer es ahora, bueno, pues tirarlo para atrás por las circunstancias mayores. Pues las circunstancias mayores siempre tienen que contemplar las circunstancias menores, que es pagar la luz, pagar el alquiler y hacer una obra, ¿no? Ya, total. También hay como una especie de vulneración, yo creo que del derecho, ¿no? Y que viene por lo económico, que es, por ejemplo, pues en muchos lugares que ya no es el alquiler, sino que es casi la venta, ¿no? Como que ceden los derechos de autor y bueno, dan la imagen, dan la obra o la compran, digamos, ¿no? Como que hay muchas, pues, quizá convocatorias que al final lo que hacen es eso, quedarse con la obra. Muchas veces son artistas más jóvenes, que eso sí que influye en esa precariedad, que bueno, no tienen tanta visibilidad como artistas ni tantas oportunidades, entonces como que digamos que sí que es verdad que se aprovechan un poco, ¿no? Que eso ya es otro tema que creo, no sé si tienes algo Claro. que... Sí, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado. Yo, bueno, pues es que es verdad que cuando alguien está empezando, probablemente lo que más quiera del mundo es enseñar su trabajo y darse a conocer. Y yo creo que hay convocatorias muy buenas para esto. Ahora mismo está abierta, yo creo hasta principios de julio, el encuentro de artistas nuevos, que este año solamente es para gente que esté en Galicia o que sea gallego, por las limitaciones del coronavirus, pero otros años, y este es el número 10, está abierto para gente de todo el mundo, y es una convocatoria en la cual uno creo que solo tiene que pagarse el viaje, pero luego el alojamiento, las comidas, la estancia, etcétera, y la convivencia con otras 40 personas, enseñando trabajo a comisarios, etcétera, etcétera. Es una oportunidad increíble. Lo dirige Rafa Doctor y yo creo que es uno de los hitos, ¿no? Donde presentar arte joven, y ya no solo, y yo lo digo siempre, ya no es solo a qué comisarios les vas a enseñar tu trabajo, sino el tejido que se crea entre los grupos, la relación que se establece entre no sé quién y no sé quién, que no se conocían y su trabajo tiene que ver. O sea, que es muy importante, y hay convocatorias en este sentido que están muy bien y otras que son abusivas, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que saber Sí, valorar cuándo se está abusando y cuándo no. Pero hay convocatorias muy profesionales que yo, por ejemplo, siempre las comparto en mis redes un poco para que la gente esté un poco pendiente genial. de cosas que están bien hechas, ¿no? Sí, claro, y que al final lo que genera eso es son proyectos de sostenibilidad, ¿no? Lo que hablábamos, pues de generar redes, contactos, al final hacen también esas alianzas culturales como que al final hacen que proyectos innovadores y gente creativa y muy joven pues luego tengan como un futuro, ¿no? A la Sí, larga, me imagino. Quería claro. preguntarte, perdón, también, bueno, ¿crees que en España está más complicado, por ejemplo, todo esta desigualdad en el tema del arte que en otros países, pues ya sea a nivel europeo o internacional? Me imagino que, a ver, la desigualdad en todo el mundo existe, ¿no? Es una pregunta que tampoco te hago, pero sí que me gustaría saber si lo ves más complicado aquí en España que en otros lugares. Y Pues también yo cómo no. introducir el género, ¿no? Como sí, no sé. Sí, A yo ver. creo que todo lo contrario. Yo, pese a que soy muy crítica, realmente tengo siempre un discurso, bueno, muy positivo, porque realmente el caso español es un caso, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo, es un caso de verdad paradigmático, es un caso raro en el sentido de que frente a otros países como Francia, donde el pensamiento feminista en los años 70 ya estaban publicándose cosas que ahora mismo son libros básicos, ¿no? Y sin embargo aquí estábamos todavía en una dictadura, es decir, las circunstancias históricas en España retrasaron todo mucho, y luego todo lo que se ha hecho ha tenido mucho que ver con una construcción democrática, ¿no? Institucional, el feminismo institucional y todo esto. Pero bueno, sin embargo, tenemos una ley integral de violencia de género y una ley de igualdad que no existe en otros países. Una ley integral, que es una cosa importantísima. Integral es decir, que tiene una entidad propia y que abarca cualquier aspecto de la vida, ¿no?
y que eso existe institucionalmente solo ocurre en España. O sea que, por ejemplo, y pese a que denunciamos cada vez que hay un asesinato machista y las cifras terribles de la violencia machista, esto solo ocurre, o sea, no es que solo ocurra aquí, pero numéricamente llevamos, bueno, por supuesto, muchos años de adelanto a muchísimos otros países. O sea, no sé si en Alemania los asesinatos machistas son casi 200 al año. O sea, y no existen conceptos como la distinción entre violencia de género, sigue usándose violencia doméstica. O sea, cosas que en el caso español llevamos muchos años trabajando y demás, que en otros países no existen. Con lo cual, en eso somos, desde luego, una referencia y eso es algo por lo que también hay que felicitarse, ¿no? Y luego en el caso artístico yo creo que falta un tejido fuerte industrial, como industria me refiero, como industria de la cultura, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental. Sí que se ve en otros países como, bueno, Alemania he leído hoy que si el IVA ya había bajado del 16 al 7, ahora lo han bajado del 7 al 5%, el IVA cultural. O sea, realmente han bajado todos los impuestos, los generales y además el de la cultura al 5%. O sea, ojalá en España tuviéramos un IVA del 5%, o sea, tenemos un IVA de lujo, que es un 21%, ¿no? Entonces, claro, entender la cultura como un bien de lujo ya nos indica un poco la perspectiva que tenemos como país. Eso sí, luego la cultura nos viene muy bien para echarnos flores cuando las cosas nos van bien y nos premian internacionalmente. Hombre, hay que hacer una apuesta real por la cultura española, por el arte español y por el tejido industrial del arte español. O sea, no solo por la creación artística, que también, pero también por el apoyo a las industrias, pues lo que son a las galerías, a las pequeñas empresas, a los proyectos, pues como el que estáis haciendo, ¿no? Proyectos que tienen que ver con el pensamiento desde la cultura sobre la crisis climática, etcétera. O sea, esto tiene que profesionalizarse y se profesionaliza apoyándolo, entendiendo que es un eje fundamental de lo que somos. Y también la cultura, ahora con toda la crisis del coronavirus, se ha visto que, no sé si era casi un 7% que aportaba el PIB español. O sea, realmente la cultura tiene un peso fuerte en lo económico y, sin embargo, no tiene ese retorno. Entonces yo creo que también deberíamos, ojalá, no sé, probablemente me equivoque y esto no llegue a nada, pero yo creo que deberíamos plantearnos a futuro la cultura también como algo transversal sobre lo que pensar el futuro de la reconstrucción, ¿no? Sí, como dices, es verdad que depende de los países. Francia, por ejemplo, sí que tiene una construcción cultural pues mucho más estable, con regímenes de intermitencia, etcétera. Y luego, por ejemplo, contrariamente, la violencia de género, sobre todo durante todo este confinamiento, ha sido una de las cosas más preocupantes, ¿no? Y porque es algo cultural también, pero justamente como que se había incrementado muchísimo más en Francia, era uno de los países como con más Sí. violencia de género. Pero sí es verdad que en España tenemos muy buenos artistas también, a veces no tenemos la promoción, digamos, y la difusión del arte, ni la producción, ¿no? Las ayudas a producción. Pero bueno, esperemos que vaya cambiando. Quería hablar un poco también de, bueno, estos días con todo lo de George Floyd, etcétera, hemos visto como el tema del racismo es algo que está vertebrado en nuestras sociedades, ¿no? En todas partes del mundo. Y bueno, has comisariado alguna exposición, Contrapiel, que la hemos puesto también hace un par de días en nuestro perfil. Me gustaría que me hablases un poco de esa exposición, porque ahí hablas de feminicidios, hablas de género, hablas también de transfobia y hablas de un tema muy interesante que es la afroconciencia, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicases un poco pues qué tipo de lenguajes utilizasteis, eh, los artistas, qué obras presentaban y cómo crees que a través de esos lenguajes artísticos se llegó a concienciar y a generar procesos, ¿no? de cambio. Sí, pues Contra la piel fue una exposición que hicimos en el TEA, en Tenerife Espacio de las En Artes, Tenerife. en Tenerife, que ganó una convocatoria que era Área 60. Había como dos premios, uno yo y otro Raquel Ibáñez, que eran dos exposiciones, ¿no? Y la fue en enero y la suya fue en junio, ¿no? Y entonces Contra la piel era una exposición que hablaba de las distintas violencias, hombre, de una manera muy general, porque sería una cosa más amplia y realmente se llamaba Área 60, porque el espacio tenía 60 metros cuadrados, un sitio muy chiquitito, y a través de la obra de cuatro artistas que hablaba de la violencia que sufren las mujeres en América Latina
a la hora de defender los derechos de la tierra, es decir, la violencia que creo que la propia América Latina tiene un nombre concreto, ¿no? Que es los feminicidios asociados a la defensa de los derechos de la tierra a esas mujeres, ¿no? Que se asesinan. Entonces, estaba Gabriela Bettini, Lideresas. Valle Galera, mm, sí, ujú. Sí, como tienen un nombre, lideresas, sí, es que no me perdona. acuerdo. O sea, sí que Sí, sí, o sea, finalmente es como la vulneración a los defensores de derechos humanos, ¿no? Porque la tierra, sí. pues, es un bien común y es un derecho también que tienen y que es el que se ve vulnerado. Y ha habido muchísimos asesinatos. Yo particularmente como que lo he trabajado este año pasado por Colombia, por una obra de teatro que escribí, y sí es verdad que asesinan a las personas directamente muchas veces gobiernos, ¿no? Y como Claro. esa es como horrible, Claro, bueno, es lo que tiene que horrible. ver en el fondo también con el colonialismo, o sea, que realmente era una cosa que estaba tangencialmente en la obra de Gabriela, que siempre está, yo creo, tangencialmente en la obra de Gabriela. Ella es esa española de ascendencia argentina, con lo cual ella siempre todos estos procesos de alguna manera los trabaja también, ¿no? Y estaba la obra de Valle Galera, que hablaba de, pues de la pluma, realmente hablaba de la pluma, de los gestos masculinos que durante la dictadura los hombres hacían para ligar entre sí, conocerse. Entonces hablaba, por un lado, de la represión, ¿no? Del ligar con otros hombres cuando no se podía, o sea, como gestos muy inmaterial, o sea, muy material, muy pequeños, muy... La verdad que es una obra, la de Valle Galera, muy especial, como muy pequeñita, muy de verla. Y luego estaba la obra de Cristóbal Tavares, que hacía un homenaje en unos retratos de gran tamaño a mujeres transexuales que habían trabajado en cabarets de París, que él había encontrado esas fotografías en archivo y él había llevado al retrato, ¿no? Había, digamos, trasladado el retrato siempre como la imagen de dignidad en la historia del arte, ¿no? La monarquía siempre se ha hecho retratos, ¿no? Pues él trasladaba esas fotografías, las hacía grandes retratos de esas mujeres y lo que hacía era luego incorporar pues, un pequeño relato de quiénes eran ellas, ¿no? Y luego el último de los artistas que participaba, que era Rubén Bermúdez, que Rubén Bermúdez, todo su trabajo habla de una manera muy amplia, pero habla de lo que es la asimilación, digamos, entre comillas, natural que no lo es, pero bueno, del racismo, ¿no? Y el racismo también, y especialmente en el caso español, yo creo que está muy bien también esa obra traída ahora, porque claro, hablamos de la violencia policial en Estados Unidos y del racismo en Estados Unidos como si aquí no pasara nada, ¿no? Y él hablaba pues desde las mujeres, desde los asesinatos racistas que había habido en España desde los años 90, desde su conciencia de ser un hombre negro y de entrar en contacto con los grupos de afroconciencia que están organizados en el caso de afroespañoles, ¿no? En el caso del caso español de personas afroespañolas. Hablaba también de imágenes que teníamos súper asimiladas, que son, pues no sé, desde la hucha del domum, que era un negrito, ¿no? Hasta el colacao, los conguitos, que eso es una cosa que yo todavía Ya. cuando la veo me resulta muy chocante, ¿no? Ir a un supermercado y ver un conguito que se llama conguito y es una persona negra estereotipada, ¿no? Entonces, dentro de esa exposición, que esa era lo que era la exposición en sí, las obras expuestas, hicimos una serie de proyectos, de encuentros, y uno de ellos fue hablar sobre el feminismo negro en el caso español. Y en este caso, por supuesto, la charla la dieron desde Afroconciencia y no tenían, o sea, yo no participé, sino que realmente la idea era facilitar, y yo creo que esa es la labor en las luchas que me imagino que debería ser así en el feminismo para los que no somos mujeres, ¿no? El lugar en el que uno en una lucha no es el sujeto, facilitar que esos sujetos sí tengan voz en esos lugares a los que no pueden llegar, ¿no? Y yo creo que nosotros desde las instituciones, los museos, las exposiciones, etcétera, es la labor que tenemos que hacer. Yo no tengo que hablar de feminismo negro y yo tengo que tener un papel en la lucha contra el racismo, pero mi papel no tiene que ser, desde luego, el llevar la voz cantante, sino el facilitar, en la medida de lo posible, en los La espacios en los que uno entrada esté, claro, que esas voces tengan visibilidad, ¿no? Para a las cuestionarnos a nosotros minorías. mismos, a mí Sí, misma, sí, sí. claro, Claro, justamente además que es eso, que el grado de vulnerabilidad siendo mujer es el doble que la de un hombre, pero ya si eres una mujer, eres indígena, ya se triplica, ¿no? Como que esa cosa también, esa invisibilidad que hay, ¿no? Y como que de dar por hecho, de caer en tópicos de asimilacionismo, bueno, de asimilar, digamos, como culturalmente todo lo que está establecido y como relajarse, ¿no? Que al final es un poco lo que se hacen. Entonces, como que sí que es verdad
que es interesante. Quería preguntarte también sobre, bueno, un papel entre la ecología, bueno, y el medio ambiente y el feminismo, es el ecofeminismo, que es una corriente pues filosófica y antropológica muy fuerte, que es una corriente donde hay varias pioneras españolas que más adelante estos días esperamos tener también el placer de entrevistar. Quería preguntarte, dentro del arte también se ha desarrollado pues un ecofeminismo, existen obras de ecofeminismo, ¿no? Y me gustaría saber pues qué referencias tienes, dónde las localizas, qué artistas se están moviendo en este aspecto. Yo creo que una de las comisarias más destacadas en el caso español que trabaja todas estas cuestiones es Blanca de la Torre, ¿no? O sea, yo también es un tema que estoy medio empezando ahora a leer, o sea, que me interesa esto de repente no conocer sobre algo, ¿no? Y entrar en ello siempre es como interesante, ¿no? El aprendizaje. Y ver todo lo que otras personas ya han hecho, ¿no? Y yo creo que Blanca es un ejemplo muy claro de todo lo que ha sido este compromiso con la cuestión climática, con el ecofeminismo y desde, en este caso desde la práctica curatorial, ¿no? Luego artistas a mí me interesan mucho, bueno, hablaba antes de Gabriela Bettini, Gabriela, lo que os digo, tiene clarísimo su perspectiva feminista, su perspectiva de compromiso ecológico en todas sus obras, o sea que también es muy interesante su trabajo. Y luego, bueno, acaba de salir ahora mismo el fotolibro de Ruth Montiel Arias, que se llama Bestiae. Bueno, Ruth, yo trabajé con ella en una exposición que hizo en Galería Cero hace ya, yo creo que 4 años, y todo el trabajo de Ruth es un trabajo absolutamente comprometido en toda su vida, ¿no? Con la lucha antiespecista. Y entonces en el último fotolibro este que ha sacado, voy a hacerle un poco de promoción, pero bueno, realmente es que habla No, de pero esto, está ¿no? bien, está para Claro, eso también esto, claro, es un justamente. libro en el que ella habla de la caza. Creo que si no me equivoco se ha pasado los últimos 2 años acompañando a hombres, porque son hombres, a cazar y fotografiando. Lo que pasa es que lo hace, es un libro muy interesante porque son imágenes muy duras al principio y luego va entrando como una especie de imágenes más etéreas y abstractas, un poco para, y luego vuelve, ¿no? Es un relato visual como muy interesante, pero al final lo que debe ser antiespecista y ser animalista e ir a cazar, yo que no tengo el compromiso, digamos, tan fuerte como tiene ella, no sería capaz de estar día a día yendo a estas partidas de cazas, ¿no? Viendo cómo cazan, cómo, en fin, y llevar eso al terreno artístico me parece absolutamente, bueno, valiente, ¿no? Y luego Manuel Franquelo Giner, que yo creo que también es uno de los artistas que también más han trabajado o trabajan esto, que tenía una exposición en Twin Gallery, que es la galería que representa, que la tenía, si no me equivoco, en marzo, y el otro día leí el email, bueno, de que todo esto se había pues todo pospuesto, y creo, si no me equivoco, que en otoño abren, no sé si abren con él o es en octubre, pero en otoño tienen una exposición de él que también es uno de los que habla más de estas cosas, más de también la industria alimentaria y el trato a los animales, etcétera. Sí, que son temáticas muy dentro del ecofeminismo interesantes, ¿no? Y también como lo interesante es y lo importante el papel de la mujer dentro de esta ética del cuidado que también está muy relacionada y dentro del ecofeminismo, ¿no? Como también, como hablabas, era Ruth la que estaba haciendo estos, como Sí. pues esa sensibilidad también y esa ética de los cuidados de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, que es muy importante, ¿no? Y que se refleja pues en estas obras, como dices. Hay otras exposiciones también que has hecho. Pusimos Equivocada no es mi nombre, que es muy interesante, y te doy la enhorabuena porque me gustó muchísimo todo lo que leí y vi, pues que habla sobre la violencia machista de género. Sí. Luego también hay otra de la que he visto un poco menos, que es Mujeres Dada, caso de estudio 1, Mujeres Dada. Y bueno, ahí me gustaría que me contases un poco porque también esa figura del transgénero, que creo que la trabajas bastante ahí y creo que también hacéis investigaciones, ¿no? Al final, no sé cómo trabajasteis en este proyecto y qué acciones fueron más relevantes. Y Mm. claro, como propiciaron, pues eso, como también esta puerta abierta para lo que es el transgénero, que también es muy importante dentro de las minorías y del arte. Sí, ese fue un proyecto que nos encargó Nekane Aramburu cuando estaba de directora en Esvaluar, en el Museo Esvaluar, y ella promovió un programa que se llamaba Géneros y Transgéneros, que era un programa transversal que
que implicaba educación, pero bueno, era transversal, implicaba todo el proyecto museístico que ella tenía para Esvaluar, ¿no? Que la verdad que ella en Esvaluar hizo un proyecto también de, bueno, fue seleccionado el museo con más transparente, o sea, por uno de los estudios como uno de los museos más transparentes, o sea, que fue un museo en su etapa muy comprometido con la igualdad, con el feminismo y con la transparencia y las buenas prácticas. Y este fue un proyecto que ella ya había iniciado con mujeres Dada internacionales, porque efectivamente realmente el movimiento Dada fue un movimiento internacional, no tanto español, pero cuando lo trajo al caso español, a Susana Blas y a mí nos encargó como esta parte de Mujeres Dada el caso español, ¿no? Y lo que hicimos fue un proyecto que se concretó en una publicación, en un pequeño libro, en una pequeña publicación, en la que el diseño gráfico lo hacía Davinia Reina y las ilustraciones Aurora Duque. Todas las ilustraciones partían de los textos que hacíamos Susana Blas y yo. Yo analizaba un poco más a las mujeres sin sombrero, a las mujeres de principios de siglo en el caso español, digamos mujeres rebeldes que sin ser Dada, porque no, propiamente no existía el Dada en el caso español, mujeres que habían roto las normas en un contexto contra ellas, ¿no? Bueno, que realmente el caso de la Segunda República Española no era tan opresivo, era un caso muy liberal, era un caso muy moderno, pero bueno, así como esas mujeres estaban abriendo camino, las residencias de señoritas, etcétera. Y luego Susi Blas hizo un texto también, pues bueno, hablando de otras mujeres en el presente también, Angélica Lidl, ¿no? Sí. Yo Entonces, soy a muy partir fan de de eso, Angélica, pero es muy claro, curioso, o sea, respecto a eso tengo que decir que es que el teatro me toca muy de lleno, pero sí, como yo siempre he visto como ahora el Teatro del Canal, desde hace un tiempo, tiene Angélica Lidl, pero cuando yo estaba estudiando en Francia teatro, Angélica Lidl estaba en el Teatro del Odeón, estaba en el Festival de Aviñón, pero aquí en España la gente tenía un rechazo sí, enorme, ¿no? También como esa recepción que a mí me da muchas veces mucha rabia de todo este tipo pues de arte contestatario, ¿no? Que al final es tan importante como hablabas, dices, en la República, ¿no? También como claro. en la Guerra Civil incluso se impulsaban las mujeres a estar con, pues, a generar grupos porque los hombres iban a la guerra y existían grupos de teatro, grupos de arte, de promoción de la cultura y es como, qué recepción más complicada tenemos en España, ¿no? Sí, Respecto a sí, esto. Perdona que haya dado un giro total, que ahora quiero sí, que me sí, sigas sí. hablando sobre esto, pero es muy triste también como justamente la recepción que tenemos luego, como, como esas etiquetas que ponemos cuando justamente tendríamos que darnos cuenta de que todo esto al final son movimientos culturales pero sociales que lo único que hacen es beneficiarnos entre unos y otros, ¿no? Bueno, y hay veces que nunca se es profeta en la tierra, ¿no? Yo creo que eso siempre es el Ya, caso. Claro. eso Entonces dicen parece también. que cuando a una le va bien fuera, luego se reconoce el trabajazo que una tiene, ¿no? Ya, eso es un Sí, poco triste. Pero bueno, me decías, perdona por haber hecho sí, el giro sí, ese, sí. pero me decías que justamente como que trabajasteis esas líneas de investigación de Dada en España, que aunque no existía, sí que se encontraron trazos, Claro, ¿no? De lo que podría ser representativo. Y claro. hablabas de la transparencia también, que me parece importante a nivel en los museos y que, bueno, no siempre es así, ¿no? Como que el número incluso de mujeres y en estas exposiciones, pues al final lo que estás haciendo un poco es promocionar el arte de las mujeres, hacer que estén dentro del mercado, que generalmente no pasa, si no me Claro, bueno, confundo, claro, yo creo que no desde pasa luego tanto. sí, yo creo que la transparencia en los museos es una exigencia, vamos, además, públicos o privados, que tiene que ser absolutamente obligatorio, ¿no? Cosa que no lo es. Y cada vez me da la sensación, por desgracia, de que cada vez lo está siendo menos. O sea, y luego muchas veces también las buenas prácticas, en fin, se han tergiversado para hacer intereses personalistas. Yo creo que últimamente lo hemos visto en algunos casos en algunos museos españoles, ¿no? De utilizar como el código de buenas prácticas para cosas que al final no son malas prácticas, sino que no te vienen bien a ti, ¿no? Entonces también hay que tener un poco cuidado con eso. Yo creo que también en el caso de las mujeres es que existe una ley de igualdad, es que la ley de igualdad es una ley, o sea que yo me imagino que si yo no pago mis impuestos, ahora cuando hago la declaración de la renta, a mi Hacienda me mete una multa, ¿no? Pues entonces, si cumplimos la ley para una cosa, tendríamos que cumplir la ley para otra. O sea, Para nos es otra. muy fácil ponernos mascarillas, pues tenemos que aprender a ponernos mascarillas y a ponernos la igualdad. O sea que hay que, claro, es una. Entonces, cuando dicen es que, bueno, en las instituciones privadas es que la ley es igual para todos, ¿no? Entonces, realmente exigir
que lo que es por lo menos la mitad de la población y en el caso de la creación artística el 70% de las graduadas, es decir, la mayoría, no estén presentes en las exposiciones y en las adquisiciones, hace de los museos o de aquellos museos que lleven a cabo estas prácticas museos antidemocráticos en el fondo. Quien no lleve a cabo la igualdad como algo transversal, porque yo siempre digo, yo he hecho exposiciones que tienen que ver con feminismo y otras no, pero el feminismo tiene que ser, y la igualdad tiene que ser, y es un valor democrático, con lo cual si es un valor democrático necesariamente tiene que impregnar todo aquello que hagamos en nuestra vida y además hagamos en los museos. Y al final, ¿qué ocurre? Que las instituciones son quienes las dirigen. Nekane Aramburu, cuando estaba de directora en Esvaluar, o bueno, en fin, quienes acaban dirigiendo los museos acaban haciendo museos más igualitarios en el momento en el que están. Y no debería ser así, o sea, debería ser algo propio de las instituciones. Claro, como que no se generan realmente como esas políticas culturales que trasciendan más allá del tiempo, ¿no? De gobernabilidad de 4 años, ¿no? Que al final eso es también. Y también que, bueno, luego no hay muchas mujeres que tengan este papel de directoras, ¿no? Suelen ser, está mal decirlo y es un cliché, pero suelen ser la asistente o galerista, ¿no? Como yo te conocí a ti, que pues no sé, al final yo lo respeto muchísimo, pero bueno, como que siempre estás ahí asistiendo o estás de una forma pues muy precaria, porque tenemos el derecho también de generar nosotras todos estos movimientos, de liderarlos, ¿no? Cosa que no, es como que no existe, yo no conozco Hombre, tantas directoras de, ¿no? Como claro. que siempre es el director del museo y luego ya todas las mujeres que como detrás de un gran hombre siempre hay, bueno, estas son Sí, sí, cosas que yo sí. pienso, pero siempre No, no, es así, hay es una así. mujer trabajando, ¿no? Entonces eso también, Bueno, es la feminización de las profesiones, es decir, y yo creo que, y estamos entrando, por desgracia, en el momento de crisis actual que estamos viviendo, digo, trasladándolo al tema sanitario, en un momento en el que estamos volviendo al uso de palabras en masculino para decir los médicos y los doctores, pero para decir las enfermeras y las cajeras, no decimos los cajeros. Entonces, y en el mundo del arte ocurre lo mismo, existe una feminización de las profesiones. ¿Qué ocurre? Que las direcciones suelen estar encabezadas por hombres y los departamentos de educación, los departamentos de restauración, de conservación, es decir, los cuidados aplicados a conservar una obra, pero siguen siendo cuidados dirigidos y encabezados por mujeres. Y eso, claro, cuando dicen, bueno, es que en nuestro museo hay 70 trabajadores y trabajadoras y 30 trabajadores. Sí, pero ¿en qué puestos están? Las limpiadoras son mujeres y los directores son hombres, porque claro, la feminización de las profesiones también es un gesto de la desigualdad. Y eso lo hemos visto en otras profesiones, pues lo vemos en las profesoras, ¿no? De infantil, por ejemplo, y en los catedráticos de universidad o en los rectores, siendo dos ramas de la educación. O sea que eso también se siente y se aplica dentro del arte y lo que tenemos que hacer es denunciarlo y es en el fondo también forma parte del techo de cristal, pero no solo. Es decir, las feminizaciones de las profesiones son muy claras. Y esta cosa como de también estos artículos que han publicado últimamente mucho que a mí me repatean, que es lo de los países donde gobiernan las mujeres han pasado mejor el coronavirus, pero no los han pasado mejor porque los gobiernen mujeres. Las mujeres no. no hacen las cosas mejor que los hombres. Las mujeres tienen aprendidas, y digo aprendidas y aprendidas, determinadas cuestiones culturales que nos han llevado a cuidar, pero no es porque biológicamente las mujeres lo hagan mejor, sino porque necesariamente y culturalmente se nos han dejado determinados espacios en los cuales nuestra labor ha sido el cuidado. Pero eso no significa esta cosa como biologicista, ¿no? De los países donde gobiernan las mujeres. Pues bueno, pues mira Margaret Thatcher y era mujer, ¿no? Y puedo hablar de mujeres patrias también, que son mujeres, ¿no? O la Totalmente. presidenta de Bolivia, si no me equivoco, claro. O sea, que realmente el ser mujer, como si fuera eso una categoría, el ser mujer no hace que las cosas las hagamos mejor, pero hay determinados campos en los que nos han inculcado que es donde los hacemos mejor y que no nos pueden servir de desigualdad para unas cosas y luego echárnoslos en cara en otras. Son desde luego gestos de desigualdad y son de desigualdad en la asistencia de un museo y en que las mujeres dirigen mejor. No dirigen mejor, por desgracia las mujeres hay tareas en las que tienen que luchar el triple porque son lugares a los que normalmente no se nos tenía asignado el papel. Totalmente. Bueno, creo que todo esto, todos estos cambios al final son a través de la educación, ¿no? Por eso que
la importancia de que, bueno, pues de que estés hoy aquí, de que estemos hablando de esto, de que la educación esté presente siempre de manera pedagógica, incluso en pues las exposiciones también, ¿no? En qué se expresa en cada, o sea, qué es lo Claro. que se está transmitiendo cuando vas a ver una exposición. Creo que había algo también que leí sobre la guerra civil, sobre que escribiste un artículo también sobre eso, sobre dos personas que escribían bajo el mismo nombre. Sí, Robert Capa. Claro, Robert Robert Capa. Capa, el fotógrafo, damos por hecho que Robert Capa, bueno, y el Reina Sofía en su cartela, creo, no sé si lo cambió, pero realmente había una campaña de ir a Lombardía de una fotógrafa denunciando que la cartela en el Museo Reina Sofía, Robert Capa se daba por hecho que era él. Y Robert Capa era un fotógrafo y Gerda Taro. Robert Capa era el seudónimo que los agrupaba los dos. De hecho, no se distinguían las fotografías, ellos como colectivo, digamos como Cabello Carceller. Es decir, trabajan como una pareja artística bajo un nombre que les engloba. No significa que esto... Pero claro, hablamos de Robert Capa y Robert Capa es solo él, ¿no? Mm. Sí, ese tipo de cosas, pero bueno, que esperamos que mediante la educación y justamente esas denuncias también colectivas o individuales, pues lleguemos a tener pues una transformación, digamos, ¿no? De a poquito. Sí. Pero bueno, conseguirla. Pues no sé si nos quieres hablar de algún proyecto más que se te venga en mente ahora mismo, pero No, yo creo que no. Yo sí que recomendaría, pues eso, el proyecto de Ruth, o sea, proyectos de artistas, ¿no? Que están también muy bien a la hora de pensar. Yo creo que también nos toca pensar qué mundo vamos a vivir. No sé si el mundo va a cambiar tanto, pero algo tiene que cambiar y necesariamente venimos como de un shock mental, ¿no? De este shock que hemos vivido de repente tan inesperado. Vamos a plantearlo para hacer cosas a futuro, pues las ciudades tienen que cambiar de una manera, yo creo que más ecológica, ¿no? O sea, que no se aplique la perspectiva de género en el diseño de las ciudades es también un problema. O sea, ¿qué diferencia hay entre que en una calle haya una farola al principio de la calle y otra al final y tú vivas en el portal de en medio, a que esté iluminada y haya un tráfico fluido de personas? ¿Qué pasa? Que cuando eres una mujer y vuelves a casa a las 4 de la mañana, si hay luz y es una calle con buena visibilidad y demás, eso facilita que vuelvas más tranquila. Es decir, todo tiene una perspectiva de género, con lo cual, si lo tenemos que aplicar a las ciudades en las que vamos a vivir, necesariamente tenemos que pensar qué arte queremos ver, qué arte vamos a producir, qué arte vamos a exponer con el mundo que nos va a tocar vivir, que seguimos teniendo otra emergencia ahí, que la emergencia climática no ha desaparecido. es verdad que no hemos hablado mucho de esto, pero sí que en la última, bueno, en JazzMat justamente una de las cosas era medio ambiente y nos hemos centrado mucho en género. ¿Cómo enfocasteis esto, por ejemplo, desde la feria? ¿Cómo trabajasteis o qué premisas teníais? ¿Tenía relación con la obra de los artistas, con la producción, con...? Pues hicimos con... todo, o sea, las galerías ya tenían planteado su proyecto artístico y entonces aquellas obras que o bien hablaban de este tema o bien utilizaban en su producción materiales reutilizados, por ejemplo, había obras que utilizaban plásticos del mar y los convertían en esculturas, etcétera, estaban destacadas con una cartela, ¿no? De obra comprometida con un futuro más sostenible. Y luego toda la producción, en la medida de lo posible en la feria, era el primer año que lo intentábamos, habría cosas desde luego que mejorar, pero por ejemplo no les dimos, siempre les damos a las galerías un kit de llegada, ¿no? Con botellas de agua para esos días de Lo feria. Bueno, pues este típico. año les dimos una botella de metal que tenía agua al principio y luego se tenía que rellenar y si se lo querían quedar, luego se devolvían y se lavaban industrialmente y se reutilizaban y si lo querían, si la querían quedar, la compraban, ¿no? El catálogo, a diferencia de otros años, utilizamos papel reciclado en todos los materiales del catálogo. Fue un poco más costoso, pero la verdad que yo creo que mereció la pena. Tampoco los lanyard, estos típicos cartelitos, ¿no? Donde uno pone su Que se- nombre de plástico, pues lo que hicimos fue una impresión en cartón y que se lo colgaran. O sea, en la medida de lo posible, utilizar el menor plástico posible, utilizar los materiales reciclados al máximo, obras que hablaran de esto. Y yo creo que todavía hay muchas cosas de las que, bueno, pues que nos hemos dado cuenta que hay que mejorar, ¿no? Por ejemplo, no usamos vinilos de plástico, que son cosas que también no nos damos cuenta en las para exposiciones. ponerlos en las expos, ¿no? O sea, Claro, cuando ponéis toda la introducción de los artistas, o bueno, claro, de claro. cualquier cosa que Utilizamos, escribáis. utilizamos cartón impreso, pero cartón reciclado, ¿no? No, por ejemplo, cartón pluma, todas estas cosas que al final son plásticos. Pero bueno, yo creo que hay que todavía mejorar cosas, pero un poco también el compromiso iba por ahí. No solo, ay, vamos a tener como tema el medio ambiente, que está muy bien y está de moda, porque ahora hay temas muy de moda, sino realmente tiene que permear a todo lo que hagamos, si no sería una contradicción y sería falso, ¿no?
Así que la idea es que esto el año que viene continúe. Probablemente no es que sea el tema, sino que es que tampoco creo que lo esté fuera el tenéis, tema, ¿no? Como pero es, que claro, es el eje transversal de todo. claro, totalmente. Ujú. Pues qué bueno está saber eso justamente, ¿no? Como que se debería o sea, de hacer así en todas las ferias y en las más grandes también que tenemos en Ojalá. España y en... Ojalá, ¿verdad? Porque si es Sí. verdad que hay un gaspillas o como se... Es que, o sea, hay un montón de plástico, un montón de botellas, un montón como de... que son días tan cansados que se reúne la gente en 4 días y al final Y producen un generan... montón de desechos bueno, que yo creo que cada vez más, fíjate, las fundaciones, así que yo conozco, cada vez más se están planteando cuando hacen una exposición el gasto en carbono que supone ese transporte de obra de un sitio a otro, cómo agilizarlo de manera que se pueda usar un mismo transporte para 3 sitios y no 3 transportes, bueno, en fin, no usar aviones, o sea, yo creo que va un poco permeando realmente a aquello que se va a hacer en el futuro y es que hace falta hacerlo ya, ¿no? Eso sí es verdad y además esto que decías, pues como todo lo que es aviones, etcétera, ahora mismo con el confinamiento sí que es verdad que se han emitido muchísimos menos gases y sí que es verdad que yo creo que la gente ha tomado conciencia de realmente lo que es coger un avión y también eso quizá de repente genere un cambio en el arte y en la cultura más localizado, más centralizado, ¿no? Donde sí que de repente, pues los países por cada país, que al final es muy, yo siempre me encanta esa idea de no fronteras, de viajar, de que sea todo internacional, pero sí que es verdad que de repente puede ser que esto empiece a generar, pues que las ferias de arte sean mucho más locales, sean mucho, ¿no? No lo sé, como, o sea, ojalá fuese así, pero sería Ya, como no si lo de sé, repente yo esta creo que pandemia se ya, alarga y el año que viene, o sea, las posibilidades con trabajar, es verdad que hay vídeo, hay estos medios de comunicación, pero de repente como que eso obligue a trabajar a los artistas más locales, a hacer resurgir también todo eso. yo creo que tiene que haber cambios en la producción local y en el comercio local, o sea, apoyar más lo local en todos los sentidos. Pero luego es verdad que las ferias en el fondo son como puntos, digamos, de una De vez al año en venta. el cual, claro, de venta y de que venga gente de otros países, como yo también voy a ver otras ferias, ¿no? Y otros Sí, sí, sí. artistas. ¿No? En solo 4 días ves no sé, a 300 artistas y de repente a los que te interesan, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en ese caso va a cambiar tanto. Ahora sí que creo que en todo lo que es el tejido continuo, sí que yo creo que tiene que haber un apoyo más local. Es decir, tiene que haber, en el caso yo que estoy en Madrid, un apoyo más a los artistas españoles o a los artistas que estén en Madrid, a las galerías de Madrid, a los proyectos que se hagan en Madrid y cada uno en su contexto, ¿no? Pero eso también tiene que venir necesariamente por un apoyo de las Y de instituciones arriba, públicas. ¿no? Claro, claro, o sea, Y en el el tema de las compromiso galerías también en político Madrid. de ayudar en este sentido, claro. Mm. Claro, justamente. Bueno, pues muchas gracias Bueno, pues gracias a ti. por Oye, ya todo me dirás esto. el resto de invitadas, que a mí me apetece escuchar las Luego te cuento, siguientes. vamos a ir, claro que sí, y bueno, vamos a ir subiendo cositas, las iremos, como estamos empezando, pues ahora, por ejemplo, tuvimos solamente estos 2 días para promocionar, pero bueno, poco a poco, de todas formas, vamos a dejar guardado este vídeo y así la gente podrá verlo, pues la gente que no ha podido estar con nosotras hoy. Ah, qué bien. Pero sí, pero estamos en contacto y muchas gracias y bueno, A pues ti y a nos vemos pronto, vosotras. espero, por Eso, la papiesa por gracias. aquí. Bueno, Chao, un chao. abrazo, chao y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando también. Hasta luego. Chao.